Edición de Radioanálisis, saludamos al diputado por la región de la Araucanía y jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, UDI, Henry Leal. Muchas gracias por este contacto, muy buenos días. Muy buenos días. Diputado, sé que teníamos algún par de materias ya comprometidas para esta conversación, pero no queríamos dejar de consultar en todo caso esta información que se conoce ayer en la tarde por parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que confirma la salida de Pamela Gana de la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso, se habla de que se le solicita la renuncia, a pesar de que en el comunicado no hay mayores detalles respecto de esta decisión, pero sabemos que es en un contexto en donde se conoce el informe de Contraloría General de la República sobre funcionarios públicos y licencias médicas, cruzando información de salidas fuera del país, además también de otros documentos que hablan del rol fiscalizador también de este organismo. ¿Qué podríamos decir, por lo menos así de manera preliminar, a propósito de lo que se conoce ayer? Bueno, luego de conocido el informe de Contraloría, nosotros creemos que ya se hacía bastante insostenible la permanencia de la Superintendencia Gana, y eran bastante transversales ya las críticas del propio oficialismo, y yo creo que al gobierno no le quedó otra alternativa que o pedirle la renuncia o que ella renunciara. No sé efectivamente qué fue lo que ocurrió ahí, pero el tema es que aparentemente de los informes se ve un desorden, una falta de control dentro del servicio, y además en un contexto de todo un escándalo con las licencias médicas, las licencias fuera del país, personas que viajaban. Es todo un contexto que yo creo que precipitó la salida de ella. Yo creo que no había otra alternativa política de seguir teniéndola en su cargo. Diputado, muy buen día. Yo sé que tenemos otros temas comprometidos, pero no me quiero quedar sin preguntarle, ¿no cree que es más bien un problema de fondo, que no es tanto culpa de la autoridad de turno, sino que más bien un problema de la institución? Pero alguno ayer, ahí agrego, mencionaba si se cortaba o no por el hilo más delgado en este caso. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el suceso, primero ver cuánta gente tiene para fiscalizar. O sea, se dice que en toda la metropolitana habían 10 personas, entonces con esa capacidad yo creo que es bien poco lo que puedan fiscalizar. Pero también hay que ponerle un poco de tecnología, hay que ponerle iniciativa, gestión a esa institución. Hoy día no todo es recursos, hay maneras de fiscalizar distintas a lo que es presencial. Hoy día hay que utilizar lo que está disponible, la tecnología, la inteligencia artificial, hay muchas cosas que se pueden hacer, y de pronto la gestión falla en eso. Pero por supuesto, yo creo que el hilo se cortó por lo más delgado, es indudable. Por eso en esta mezcla de todo, de que está todo contaminado, las licencias médicas, parlamentarios entre medio, falta de control, había que dar una señal política. Yo creo que el gobierno fue eso, dio una señal política hacia afuera, sacando a la responsable, pero no sé si eso va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo va a estar con qué facultades, con qué recursos, con qué capacidad para controlar y fiscalizar un sistema, y yo creo que hace agua por distintos lugares requiere alguna reforma significativa. Diputado, ya yendo al tema que nos convoca hoy con la situación y la investigación ahora que lleva adelante el Ministerio Público respecto a este informe que entrega la Contraloría General de la República respecto al uso de recursos en campaña en la Gobernación Regional Metropolitana y específicamente campaña del gobernador Claudio Orrego. Ayer se incautaron aparatos electrónicos. Hay una evaluación de si llevar o no este tema al TRICE. El republicano está más bien decidido, pero le falta un voto, le falta una persona, ¿no? Hay también una evaluación de que Chile Vamos iría por separado o la UDI iría por separado, Renovación Nacional estaría quizás más cauta. ¿Nos explica cómo está ahí la cosa, cómo lo están viendo? Sí. Primero, yo creo que los votos están para ir al TRICE. La información que yo tengo al menos es que la UDI se va a sumar a ese requerimiento, los consejeros, y que se estaría materializando en los próximos días. Esa es la información que tengo yo del día de ayer. A mí me parece que aquí se están mezclando distintos temas. El tema penal, que sigue una lista de la justicia, y la justicia electoral. Yo creo que la justicia electoral es la que va a determinar si el gobernador incurrió o no en falta grave de la probidad o notable abandono de sus deberes. Eso es lo que se sanciona ahí. Pero el tema penal es lo que más tiene complicado, yo creo, al gobernador Orrego. ¿Y por qué creo? ¿Por qué? Porque él ha sido bastante insistente en todos sus medios, en todas las entrevistas que ha dado, en manifestar que en su gobierno regional no hay ninguna irregularidad. Él aseguró que no sería
allanado al gobierno regional, ocurrió su domicilio, y aparentemente lo que hemos conocido del informe es que sí hubo algunas situaciones irregulares que están a la mira de la Fiscalía. Yo creo que el gobernador Rego está muy complicado, doblemente, en la lista penal, pero también en lo que resuelva el Tribunal Electoral, el TRICEL, porque ahí no se ve si hay delito o no, se va a votar si es que hubo falta grave de la probidad, y a mi juicio yo creo que sí las hay. Entonces, la UDI se va a plegar a este requerimiento al TRICEL. Eso no hay ninguna duda, está decidido, está conversado, y yo creo que sí se va a anunciar el día de hoy. Diputado, claro, también están estas otras instancias como el Consejo Regional, ahí donde sabemos es bien diverso a nivel de representación política. Se hablaba también de ciertas etapas, o sea, convocar una suerte de comisión fiscalizadora, que de hecho se revisaría o se votaría esa opción mañana en el Pleno del Consejo. Pero por otra parte, el propio Rego ha hablado de aprovechamiento político. ¿Cómo recibe esa respuesta? Porque claro, hablando, me imagino, del otro sector, ¿no? Que son ustedes en el marco de estos antecedentes que se revelan. Yo creo que aquí hay que tener un solo discurso. Nosotros hemos sido bien críticos, pero también hay que estar disponibles, que de pronto le toca a uno de los tuyos. Entonces lo relevante es que mantener la consistencia. Eso es lo más importante. En el caso de Orrego, no se puede acusar aprovechamiento político cuando se hace uso de las instituciones que están establecidas en la ley. La posibilidad ya de hacer un requerimiento al tribunal electoral está en la ley, y cuando los CORES hacen uso de esa atribución es parte de las reglas del juego. Entonces tú no puedes acusar. Claro, políticamente, para el discurso mediático se dice aprovechamiento político, pero están ejerciendo una facultad que está establecida en la ley. Y lo de las comisiones esas que quieren armar, yo también fui consejero regional hace algunos años. Esas comisiones en una sesión no van a resolver nada, porque la profundidad que hay que investigar, carpetas, proyectos, la verdad que es más una señal política que efectiva. Yo creo que lo que corresponde es ir al TRICEL, y de ninguna manera hay aprovechamiento político, hay uso de una facultad que establece la Constitución y la ley. Y el gobernador Orrego no puede acusar que lo están persiguiendo porque simplemente se ejerce un derecho, una facultad. Eso, la verdad que prácticamente es una declaración estándar de todo sector. Cuando nos ha tocado alguno de los nuestros, siempre se usa ese que es una persecución política. Pero la verdad que eso no es efectivo. Es el discurso tipo, la frase tipo, y no tiene mucha sustancia. Diputado, estamos conversando con el diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI. Lo que yo entiendo de lo que usted nos está planteando es que con el solo informe de la Contraloría ya podría acudirse al TRICEL y que con eso ya es suficiente para hablar de falta a la probidad, ¿no? Pero, por ejemplo, o más bien lo que se desprende de lo que han planteado, por ejemplo, consejeros de Renovación Nacional, es que se debería ser más cauto antes de acudir al TRICEL, porque se necesitarían argumentos jurídicamente sólidos que se tienen que construir. Es parte de lo que dijo la consejera Valeria Ponti, por ejemplo. ¿Cómo toma eso? Yo confío mucho en la Contraloría. Es un tercero imparcial que fiscaliza y que establece en un informe contundente las observaciones e irregularidades que observó. Y ese informe es categórico y lapidario, y por lo tanto, si es un tercero imparcial, primero es una prueba documental importante que se pueda agregar al procedimiento. Porque acá hay que probarnos estas afirmaciones. ¿Y cómo se prueba? Con documentos, con testimonios, ¿ya? Que son los medios de pruebas que más se usan en juicio, y con peritaje. La Contraloría es un externo, es una especie de órgano auditor, hace informes periciales, y por lo tanto esa es la prueba que se utiliza. Normalmente los tribunales electorales exigen, yo he tramitado en tribunales como abogado electorales, exigen primero que la Contraloría acredite que haya algún tercero, que haya prueba contundente. Y si hay un informe elaborado por la Contraloría que establece estas irregularidades, porque acá el estándar no se está acusando un delito, se está acusando simplemente o hay abandono de deberes, total abandono, o falta grave de la probidad. No se exige delito, por tanto el estándar de prueba es menor. Y yo creo que si un tercero imparcial como Contraloría ha establecido irregularidades y falta la probidad, es una prueba muy contundente a la hora de presentar un requerimiento y que esto se falle. Por supuesto que son jueces y fiscales que tienen que juzgar, ponderar toda la prueba y decir si se incurre o no en la causal. Pero yo creo que es suficiente, me imagino que habrá testimonios, se habrá sopesado, pero claro, en Chile hay dos visiones, hay
el RN, pero yo creo que la UDI, esta es mi posición, Sí. debe sumarse al requerimiento que está haciendo Republicanos y en conjunto ir al Tribunal Electoral. Diputado, bueno, estamos en año electoral, carreras presidenciales ya en curso, y en las últimas horas se ha estado mirando, bueno, ¿qué están revelando? Sabemos que las encuestas son fotos de ciertos momentos, pero son insumos dentro también de este contexto. Se cita esta caída de Matei en las encuestas, en paralelo el alza de José Antonio Kast. Entiendo que hubo reuniones en estos últimos días con voceros, con interior de los comandos, en el caso de Chile Vamos por su carta, que es la candidata Evelyn Matei, si está ahí o no en el debate, ir más al choque, en este caso del líder republicano. ¿Cómo observa estos momentos de la campaña? Nosotros creemos que la verdadera campaña, y lo digo objetivamente, parte luego de la primaria. Y va a ser importante quién gana esa primaria, porque no va a dar lo mismo si quien triunfa es Toá o es Jara. Creo que eso va a reconfigurar el mapa político y al día siguiente, con toda seguridad, las encuestas se van a mover. Ahí empiezan. Por supuesto que una candidatura como la de Evelyn Matei, que durante 20 meses se sostuvo en los primeros lugares, era objeto permanente del ataque del gobierno, del republicano, era la persona que había que bajar. Y cuando tú tienes una candidata que está siendo atacada todos los días, por supuesto que al final se va dañando esa imagen. Y hoy día yo creo que José Antonio Kast va a tener que sostener también su tema en las encuestas. Ahora, aquí no hay una persona que esté sobre otra, digamos, con tanta fuerza. Efectivamente hemos tenido un estancamiento, un declive en algunas encuestas, porque digamos la verdad, caben, porque en Criteria sigue estando arriba Evelyn Matei, ¿ya? Entonces después se nombra una sola encuesta y parece que hay un declive generalizado que no es tal. Nosotros estamos convencidos que Evelyn Matei es la candidata que da certeza en segunda vuelta. Nosotros no estamos convencidos y queremos tener la razón que el Partido Republicano garantice el triunfo en segunda vuelta. Primero, ya vimos este escenario, se perdió con el actual presidente, tuvieron mayoría en el proceso constituyente, no fueron capaces de sacar adelante una constitución, cuando han tenido mayoría no han administrado de buena manera. Pero además creemos que esta elección se va a ganar en el margen, acá nadie va a arrasar a otro. La izquierda puede estar debilitada hoy día, pero a la hora de definir tienen un 35, un 40% mínimo, entonces se va a jugar en el margen y yo creo que Matei sí es capaz de tener una base de apoyo más amplia, más hacia el centro, que yo creo que es donde se va a definir esta elección. Se va a definir por el centro y no por la derecha. Seguir enfrentando, dando la pelea en el voto de la derecha, yo creo que ya ese voto ya está difícil, ¿no? Está libertario, está con Matei, no veo, no hay más. Sí, yo creo que hacia el centro se va a resolver esta contienda electoral. Y yo creo que Matei es la que tiene la capacidad y garantiza triunfo en segunda vuelta. Y por ahí va a venir la estrategia comunicacional y fuerte, debiese venir luego de las primarias. Convencer a nuestro electorado que el que garantiza el triunfo ante la izquierda es Matei y no Kast. Y diputado, ¿debería haber un cambio de timón o un cambio de estrategia de alguna forma? Porque el análisis que se ha hecho de la campaña hasta ahora de Evelyn Matei es que ha sido de alguna forma impulsiva en algunos casos o que ha sido confrontacional, a diferencia de José Antonio Kast, que se ha hecho un análisis de que ha estado quizás más reposado después de las otras campañas que ha hecho y que por eso además ha logrado posicionarse de alguna forma al contrario de Evelyn Matei. Y por ejemplo, ahí le cito un artículo de The Clinic que dice: ¿quién iba a pensar que Punta Peuco terminaría por enredar a Matei y no a Kast? Es parte del análisis que se hace sobre todo por estos traspiés que ha tenido Evelyn Matei en su campaña, que no tiene que ver necesariamente como con esto que usted mencionaba, con las críticas que se le han hecho directamente, sino con su propia estrategia de campaña, ¿no? Yo creo que yo no comparto esa reflexión. Yo creo que en los últimos 2 meses un ataque en redes sociales permanente, sistemático del gobierno de republicanos, todos los días atacando a Matei por lo que dice, por lo que hace, por supuesto que empieza a penetrar en sectores populares y eso ha afectado indudablemente.
pero más allá de una frase más o una frase menos que uno puede compartir o no, uno puede decir que se han cometido algunos errores, sí, yo creo que sí, pero el tema de fondo es el ataque permanente, y eso ha dañado. Dos estrategias, mire, la campaña está diseñada, si al final los ejes están definidos, que va a ser, es la seguridad, el crecimiento económico, la experiencia para gobernar, eso no creo que cambie mucho. Sí creo que viene un rebaraje luego de las primarias. Yo insisto que no va a dar lo mismo quien gane la primaria. Si gana Jara, si le hacemos caso, vamos a ver las encuestas, ¿qué dicen? Pues si le apuntan o no, vamos a ver qué dicen. Si le hacemos caso a las encuestas, debiese ganar Jara, ¿no? Eso es lo que dicen las últimas encuestas. Si gana Jara, yo creo que viene un baraje del naipe político, absolutamente. No veo a sectores de centro, de democracia cristiana, no veo votando por una candidata comunista. No, la verdad que me costaría mucho, puede que los militantes, los de partido, pero la gente, la sociedad en general, no. Entonces yo creo que va a venir un rebaraje importante luego de la elección. Y ahí viene la campaña de verdad. Recordemos que hace un mes y medio, 2 meses, se estaba ya diciendo que Kaiser ya superó a Kast, y Kast ya estaba muerto políticamente prácticamente, hace un mes y medio. Este tema está tan líquido que puede cambiar de una semana a otra, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier carro te puede perjudicar. Está totalmente abierto el mapa político. Y yo creo estar convencido que, como lo he repetido en varias ocasiones en esta entrevista, al día siguiente de la primaria las encuestas van a cambiar. Diputado, antes de que cerremos nos queda un minutito, así que le pido lo más cortito posible. ¿Qué opina de los viajes en semana distrital? Uno pensaría que en la semana distrital uno tiene que viajar a su distrito, eso no está normado, pero aún así ha causado un poco de indignación en la gente. ¿Cómo lo ve usted? Comparto absolutamente la indignación de las personas. En lo personal, no he viajado al extranjero en semana distrital nunca, no he viajado con licencia médica nunca, para despejarlo. Yo creo que tenemos 2 obligaciones, los parlamentarios: estar en el Congreso, legislar, fiscalizar, sesionar en comisiones. Para eso nos paga una dieta. Pero también tenemos una responsabilidad para esta semana distrital, es para estar en nuestro sector, con nuestro electorado, en el distrito, recogiendo las inquietudes para luego traerlas al Congreso. Esa es nuestra obligación. Me parece mal. Yo creo que cada parlamentario tiene que dar una explicación, los que lo han hecho. Me parece que esto daña la imagen de todos. Aquí nos meten a todos al saco. Porque también hay parlamentarios, y muchos, que sí trabajan duramente en sus semanas distritales. Y ahí están sus redes sociales, se sacan la mugre trabajando, incluso más que acá en el Congreso. Yo siempre digo, yo donde más trabajo es en mi distrito. Cuando estoy acá en Valparaíso, me toca viajar de la Araucanía, acá estoy mucho más relajado, porque a las 8 estoy en mi departamento, en mi casa, entramos a las 9:30. Y yo en mi distrito trabajo hasta las 10, 11 de la noche, y muchos diputados y diputadas hacen lo mismo. Entonces, por algunos, que no son tan pocos aparentemente, nos meten a todos al mismo saco, y eso es injusto. Pero yo creo que eso es un profundo error lo que están haciendo, nos están dañando a todos. Bueno, diputado, muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando de ese tema, pero se nos acaba el tiempo, hacia el tiempo en la radio. Hablamos con el diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días, diputado. Sí, vamos a seguir hablando también de esos temas, porque bueno, el propio José Miguel Castro en la Oración Nacional decía, sí, tenemos privilegio. Presidente de la Cámara, además. Claro, sí, y que incluso si no fue un error, que si necesitara otro permiso lo solicitaría nuevamente sin problema, así que esto capítulo va a estar abierto sin duda y así corresponde. Connie, al cierre, ¿te parece mencionemos igual información ayer que publicamos en radio.chile.cl? Falleció Gabriela Medina, histórica, actriz nacional, recordemos, galardonada con el premio Caleuche a la trayectoria actoral el 2024. Fallece a los 89 años. Los Títeres, Los Venegas, Los 80, Ángel Malo fueron algunos de sus trabajos más recordados en televisión. Una larga trayectoria que incluso comienza estudiando pedagogía. Hablábamos de estos materiales de televisión más recordados, pero también una amplia experiencia en teatro, en la compañía Tecnos, pasos emblemáticos por espacios como el Teatro Camilo Enríquez, Teatro Nacional,
nacional chileno. Desde Chile Actores también se mencionaba, bueno, el lazo, ¿no?, familiar en este caso de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, que es nieta de Gabriela Medina, considerando que su padre también es el actor Claudio Arredondo, familia ahí de artistas, así que extendemos las condolencias. Y otro elemento importante, reconocida entre sus pares por el compromiso social y con los derechos de los artistas, en un gesto que se refleja, por ejemplo, en la decisión del Teatro Siddhartha de bautizar la Sala 1 con su nombre. Ayer en este espacio también se velaron sus restos, así que nos sumamos a esas condolencias a sus cercanos y familiares, pero también recordando su importante e histórica trayectoria como actriz nacional. ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa, 8 de la mañana con 3 minutos. Quédese en Radio Análisis y recordando a Gabriela Medina, cerramos esta primera parte y quédese en Radio Universidad de Chile durante todo el día también. Gracias, Diana. Sigan la sintonía. Muy buenos días.